Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a ver las características, condiciones y funcionamiento de un equipo reproductor de discos compacto fabricado por Sony, modelo CDP-CE315, el cual tiene capacidad de manejar hasta 5 discos compacto, los cuales deben de ser en formato CD original o discos grabables CDR. ¿Okay? Las condiciones estéticas de este equipo, ya posteriormente al proceso de limpieza, pues como podemos observar está muy bien, luce muy bien, la verdad. Y pues en la cubierta es solamente detalles, rayoncitos, obviamente porque estamos hablando de que es un reproductor que fue fabricado en mayo de 1997. Entonces saquen ustedes cuenta, pues ya pasó un buen de tiempo. ¿Cuánto? Unos 26 años. 26 años y todavía el equipo está dando batalla. En este video precisamente van a ver a lo que me refiero. Tiene una tremenda calidad, muy buena nivel de sonido, y sobre todo su desempeño es excelente, sobre todo para personas que son DJs, para personas que organizan algún evento, alguna fiesta y que quieren que la música pues siga y que no pare estar cambiando de música. Este es un producto indicado para ese tipo de cuestiones, ¿ok? Bueno, entonces, como les dije, ya fue sometido a limpieza, y no solamente limpieza externa, sino al interior también ya se le limpió lo que es pues lo mínimo de polvo que pueda traer. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se ensucie el lente, el lente láser y todo ello. Un gran cuidado que se tiene con estos juguetitos, porque pues ya casi no los encuentra uno. De pronto ve uno reproductores así, pero pues ya están dañados, tienen detalles, etcétera. Bueno, vamos a ir entonces con la cuestión de los controles, tomando en cuenta que lo físico, lo estético está muy bien. Vamos a ir con los controles. Miren, vamos a ir acá. Por ejemplo, tenemos el botón de encendido apagado, ¿ok? Y vemos la primera hilera de botones que son los modos de reproducción, siendo que el primer botón de la izquierda, de izquierda a derecha, es modo continuo, ¿ok? Y con él vamos a indicarle al sistema si queremos que reproduzca en orden de forma continua, mejor dicho, un solo disco o todos los discos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos los 5 espacios de los discos ocupados ya con discos, termina de tocar el disco 1 y va con el contenido del 2 y luego el 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Ese es el modo continuo de todos los discos. Pero si tú quieres solamente tocar un solo disco de los 5 espacios o de los 5 discos que tienes ahí, uno solo, por ejemplo, aquí abajo tenemos la segunda hilera y cada botón está numerado con la frase disc número 1, disc 2, 3, 4, 5. Entonces yo, por ejemplo, voy a acceder directamente a lo que es el disco 4, por ejemplo. Pero aquí en modo continuo yo lo voy a dejar ajustado a que solamente reproduzca de forma continua el contenido del disco número 4, y cuando termine el 4 ya no va a cambiar al 5, sino que ahí se va a detener la música. Entonces esa es la forma, el modo continuo. Ok, vamos a ir por ejemplo acá donde dice continue. Vemos que el segundo botón de izquierda a derecha en la primera fila, aquí shuffle, será el modo aleatorio. Sucede algo muy parecido a lo que acabo de explicar con el modo continuo, pero ahora en modo aleatorio. Entonces, por ejemplo, también presionas shuffle y va a iluminarse una leyenda que dice all disc. Y después lo mismo, quieres orden aleatorio o modo aleatorio de un solo disco, también es posible. ¿Ok? Le sigue después el modo programado para tocar única y exclusivamente las pistas que uno desee en el orden que uno guste. Después sigue el modo repetición, que se puede combinar con los modos ya anteriores que mencioné.
Y por último, lo que dice este botón que es Disk Check. En este caso, por ejemplo, tú puedes tener tu equipo cargado ya de discos, pero si después de un tiempo lo dejaste de usar y dejaste discos al interior y no recuerdas o no sabes exactamente qué es la música que dejaste ahí, puedes hacer un chequeo o un recorrido de 10 segundos, solamente tocar 10 segundos de cada disco que contenga el interior, y eso solamente como para darte una idea de qué música o qué discos tienes al interior. ¿Ok? Bueno, entonces ahí vemos en la segunda hilera, como les digo, ahí está disc 1, 2, 3, 4, 5, solamente acceso directo a los discos ya que tengas posicionados en esos espacios. Y en la parte de abajo vamos a ver estos tres botoncitos que son para manejar cuestiones del tiempo, como lo es cuenta regresiva, cuenta acumulativa, remanente de todos los discos, etcétera. Tiene varias opciones. ¿Ok? Del otro bando vamos a ver que tiene sus controles de reproducción de izquierda a derecha, viendo que es el playback, pausa, stop, y para adelantar o retrasar pistas. En este modelo tiene una forma, en mi punto de vista, más cómoda, más práctica, que es una perilla. Entonces con esta perilla ustedes van a poder avanzar o retroceder en las pistas de manera muy fácil y práctica, muy rápido. Una de las características de estos equipos es que tienen una velocidad de lectura bastante fluido. No es que te vas a tardar en leer, lo lee al instante prácticamente. ¿Ok? Bien, tenemos arribita de la perilla con la que avanzamos o retrocedemos las pistas, este botón que es para abrir o cerrar la compuerta que contiene los 5 discos. Por ejemplo, cuando ustedes están reproduciendo la música, si ustedes ya están tocando música y quieren abrir la bandeja para sacar esos discos que ya tocaron y meter nuevos discos, entonces lo que no deben de hacer es presionar precisamente este botón que es Open Close, porque si está reproduciendo música y ustedes pulsan ese botón de Open Close, lo que va a suceder es que la música se va a interrumpir y va a sacar todos los discos, incluyendo el que esté reproduciendo en ese momento. Entonces, ¿cómo abro la bandeja para que no se interrumpa la música? Lo que tienes que hacer es presionar el botón Exchange. Aquí vamos a ver estos dos botones enseguida, los botones de reproducción. Ahí lo puedes ver, mira. Este es el Exchange, este botón. Con este botón tú lo presionas y va a abrir la bandeja sin interrumpir la música que se esté tocando en ese momento. ¿Ok? Con ese botón Exchange vas a poder abrir la bandeja, cambias tus discos, la música no se interrumpe y todo bien. ¿Ok? Presionas otra vez, cierra y listo. Pero si por ejemplo presionas este otro botón que es Disk Skip, con ese botón lo que va a suceder es de que, por ejemplo, si estamos reproduciendo el disco número 3 y tú presionas Disk Skip, lo que va a suceder es que se va a brincar el disco. Ya no va a seguir tocando el disco 3, sino que se va a pasar al disco 4. Y si tú vuelves a presionar Disk Skip, deja de tocar el disco 4 y se pasa al quinto disco. Y así sucesivamente se va a ir saltando discos. ¿Ok? Esa es la función de Disk Skip. En la parte inferior derecha vamos a ver que tenemos dos flechitas de izquierda a derecha con las cuales vamos a poder avanzar o retroceder una pequeña cantidad de segundos, ahí adelantar. Incluso durante la reproducción lo podemos hacer de manera muy fácil, muy fluida. Y también vamos a ver lo que es, bueno, comandos más que nada son enfocados para lo que es el modo programado. En el modo programado ahí podemos confirmar, borrar, etcétera, ¿ok? Y este último botón que dice Fader, este botón está muy suave porque con él vamos a poder hacer fundidos de audio, tanto de entrada como de salida. Entonces, si tú presionas Fader, lo que va a pasar es que la música va a ir bajando gradualmente su volumen hasta que se apaga y da pie a que ingrese la nueva canción
con también un incremento gradual del volumen. ¿Ok? Al momento de encender el equipo, por sí solo lo que va a realizar es un chequeo de todos los espacios, de los 5 espacios, y solamente va a checar si existen discos. Vamos. Ahí vemos que está checando y por ejemplo mira, está checando el 2, no hay nada, el 3, 4, ahí está. Dice que no hay absolutamente ningún disco al interior, lo cual es realidad. Vamos a abrir la bandeja. Ahí está. Efectivamente vamos a presionar Disk Skip, no hay ningún disco. Ok, ahí está. Entonces la bandeja la podemos abrir de esa forma con Open Close. Para cambiar de discos sin estar reproduciendo, no hay problema si le abres en Open Close o Exchange. Bueno, Exchange cuando no está reproduciendo no nos hace ninguna acción, solamente cuando está reproduciendo el disco. Ok, vamos a echar un vistazo aquí a los modos de reproducción para ver cómo se observa aquí en el display, para estar familiarizado. Por ejemplo, dijimos que no hay disco, es verdad. Al lado derecho vemos un recuadro con varios cuadritos. Cada cuadro va a simbolizar una pista, de hecho van a ir numerados. Entonces con la perilla de avance o retroceso vamos a ir apagando o reapareciendo los tracks, dependiendo si adelantas, si te pasas a la siguiente pista, se borra el número y así. Cada cuadrito va a ir desapareciendo. ¿Ok? Entonces vemos aquí en display, dice en el parte aquí, All Disk. Ahorita está en modo continuo, que reproduzca todos los discos, pero si yo presiono Continue, ya se apaga All Disk y solamente va a decir One Disk, un solo disco, que reproduzca de modo continuo un solo disco. Vamos a presionar ahora Shuffle y aquí ya nos presenta modo aleatorio, pero de un solo disco. ¿Ok? El disco que esté reproduciendo en ese momento de modo aleatorio. Si presionamos otra vez Shuffle, cambia a reproducir de forma aleatoria todos los discos. ¿Ok? Tanto puede agarrar una canción, la canción 7 del disco 5, la canción número 15 del disco 1, la 8 del 3, etcétera, ¿ok? Así un orden diferente al azar. Eso es modo aleatorio, en este caso, con todos los discos que aplique ese modo, ¿ok? Vamos a, vamos a quitar el modo aleatorio presionando Continue, ¿ok? Y ahora vamos a ir con repetir. Ahí está repeat, que repita en este caso toda la música de todos los discos, o bien vamos a dar one disc. Vemos que dice repeat, pero va a ser el contenido de un solo disco. Quitamos otra vez, bueno, presionamos repeat y ahora aparece con un número 1, significa que va a repetir la canción que esté tocando en ese momento. Al terminar de reproducirla, otra vez la vuelve a tocar, ¿ok? Es decir, que reproduzca un solo track. Ahí apagamos el modo repetición y después va a venir el modo disc check, pero en este caso no me va a obedecer porque no tengo discos. Ya una vez que introduzca los discos, lo que va a suceder cuando tú presionas disc check, lo que va a suceder es que va a tocar solamente 10 segundos de cada disco que tenga al interior para conocer exactamente cuál es la música que tienes. ¿Ok? Y el otro modo que me está faltando es el modo programado. Vamos a presionar ahorita Program. Ahí está. Ahí está, mira, programado. Y el programado también puede ser de un solo disco. Bueno, aquí en programado ya uno le pone las condiciones que sea. Le puedes aplicar repetición y me parece que aleatorio también. A ver,
Programado. No, es solamente programado, no lo combina de forma aleatoria. Ok, vamos a dejarlo entonces modo continuo. Le vamos a quitar repetición, ahí está. Y que reproduzca todos los discos. Ok, bien. Ok, entonces vamos a abrir la bandeja para colocar nuestros discos. Ok, entonces tenemos tres discos de música. Tres discos de música grabada de YouTube, que es música sin derechos de autor, para evitar aquí los copyrights. Vamos a colocar el disco 1 en la posición número 1. El disco número, aquí está el otro, disco número 2 en la posición 2 y el disco 3 en la posición número 3. Ok, avanzamos y vamos con otro disco, pero en este caso es un disco original. Ok, vamos a poner en la posición número 4 y el quinto disco también original, el último, que es el quinto. Ok, vamos a cerrar la bandeja. Ok, cerramos la bandeja y otra vez va a empezar a checar. Bueno, les digo, es súper rapidísimo cómo identificar los discos. Ahí está, disco 5, 14 tracks, casi una hora de duración. Los tiempos, ahí está. Aquí presioné el botón de time y por ejemplo el disco 5. El disco 5 tiene 14 pistas, 59 minutos, 37 segundos. Ok. Y aquí podemos ver en el recuadro que efectivamente está iluminado hasta el número 14. Cada pista que vas tocando va desapareciendo el número. Ok. Entonces vamos a tocar primero lo que es modo continuo, todos los discos. Y vamos a ir con el disco número 1. Ok. Presten mucha atención cómo se escucha el sonido, que es bastante bueno. Ok. Vamos a dar, mira, aquí por ejemplo con la perilla que avanzamos las pistas antes de reproducir, voy a poner un ejemplo, mira. Ahí avanzamos en las pistas, llega hasta el 14 nomás porque son las pistas que contiene ese CD, ¿ok? Pero yo voy a reproducir el disco número 1. Vamos a ir directamente con disc 1. Atentos. Vamos a dar pausa. Y por ejemplo, aquí en el recuadro aparecen todos los numerales llenos, porque en realidad ese disco contiene 30 pistas. Vamos por ejemplo a detener la reproducción y le vamos a dar time. Y vemos efectivamente que el disco 1 tiene 30 pistas, sumando 79 minutos, 15 segundos. Ok, entonces, por ejemplo, mira, yo voy a avanzar aquí con la perilla. Vamos a dar play otra vez. Vamos a avanzar en las pistas. Ahí está, para que vean cómo van desapareciendo.
Ok, vamos a hacer una pausa y aquí voy a cambiar una condición de reproducción. Vamos a hacer, en lugar de que sean todos los discos, vamos a ponerle que sea un solo disco. Mira, aquí por ejemplo todos los discos están encerrados en un óvalo y el actual disco está resaltado en color rojo. Entonces vamos a presionar el botón Continue porque queremos cambiar la condición de todos los discos, que solamente sea reproducir un solo disco, y ya los demás se les pierde el óvalo y el único que lo tiene es el 1 y aquí nos aparece One Disc. Vamos a ponerle otra condición que es aleatorio. Entonces aquí en esta condición significa que va a tocar al azar la música única y exclusivamente del disco 1. ¿Ok? Entonces vamos otra vez a reproducir. Ok, adelantamos una pista. Por ejemplo, suponiendo que esa canción estamos tocándola en una fiesta y queremos cambiar de discos sin interrumpir esa canción. Vamos a ver cómo hacerlo. Ok, aquí por ejemplo el botón de Exchange, con ese abres la bandeja, gira un poquito, pero si quieres recorrer los otros discos que están por acá a este lado, con Disc Skip va girando, eh, hace el giro hacia los lados para que puedas cambiar de discos. Ok, entonces, y ya si presionamos Open Close, ahí ya se pierde todo lo que acabamos de configurar. Ok, vemos que aquí por ejemplo en el recuadro de las pistas ya hay unos números apagados, quiere decir que son las pistas que ya fueron tocadas. Entonces ahorita está reproduciendo al azar, pero solamente del disco número 1. Ok, vamos a cambiar esa condición y ahora le vamos a indicar que sea de todos los discos. Ok, todos los discos, y ahora va a ser shuffle. Ahí está, todos los discos de manera aleatoria. Ahí está, mira, todos los discos de manera aleatoria. Ok,
Si cae de pronto en una pista que sea con disco original, solamente va a ser unos cuantos segunditos muy rápido y brincamos. Ok, entonces va a escoger un disco. Cuatro y 5 son originales. Ok, el 2 no hay problema. Ah, ok. Es que lo había dejado en pausa. Ok, va a escoger otro disco. Bueno, el mismo. Va a cambiar de disco. Ok, ahí sí agarró de disco original. Vamos a adelantarlo. Ok. Siguiente, vamos al último track. Play. Ok, adelantamos un poquito. Ok. En la descripción del video voy a dejar un enlace directo de un video vía Instagram en el cual van a poder escuchar esas canciones sin restricción para que puedan tener todavía una mejor apreciación de la calidad de este equipo, ¿ok? Por cuestiones de copyright no puedo dejarla correr completa la canción, pero ahí en la descripción les voy a compartir el video, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora el modo, vamos a ver el modo programado. Miren, vamos a ver aquí en el display. Y por ejemplo, voy a ir al disco, voy a ir a modo continuo, todos los discos, one disc. Bueno, vamos a ponerle que todos los discos. Entonces, la cuestión va a estar así. Disco, ok, no quiero que toque el disco 5
vamos a escoger el disco 1. Bueno, es acceso directo, no quiero que toque el disco 1. Ok. Ok, entonces vamos a entrar a modo programado. Avanzamos aquí con la perilla. Ok, disco 2, pista 1. Y aquí nos dice cuánto dura cada pista seleccionada. Ok, entonces vamos a decirle que el disco 2 toque la pista 14. Si presionas la perilla, mira, si la perilla la presionas hacia adentro, vas a confirmar. Ahí está. Step 1. El paso 1 fue la pista 14 del disco 2. Vamos a ir con otra pista, la 11, Enter. Ese es el paso 2. Y vamos a tocar la pista 27. Y de ahí que se regrese a la pista 7. Ok, entonces ese es el orden programado que yo he asignado. Entonces vamos a darle play. Bueno, voy a hacer otra prueba. Mira, supuestamente que vamos a tocar la pista 30. Vamos a darle que está bien. Confirmamos. Y si quieres eliminar la pista número 30, aquí enseguida va a estar el botón de clear. Entonces lo debe de borrar. Y ahí quedó. La número 7 es la que había programado antes de la 30. Entonces siempre se va a quedar con 4 canciones. 4 canciones del disco 2. Entonces vamos a reproducir ese programa. Damos playback. Empieza con la 14. Ok, vamos a aplicar un fade, un fundido. Aquí con fader, vamos a aplicarlo. Ok, apaga esa canción y sigue con la siguiente. Ok, que siga play. Perdón, aquí lo único que se hizo fue salida, así fundido de salida. Ok, ahí está. Ahí está fundiendo otra vez. Ahí está. Ok. Es algo parecido a lo que era en la pista número 7. Le dijimos que era la última que iba a tocar. Entonces ese fade es algo parecido a lo que hace con Music Disc Check. Ok. Vamos a cambiar aquí la configuración de esto. Y le vamos a dar repetir. Por ejemplo. Ok. La última pista es la 7. Y la primera es... a ver. No, vamos a borrar esto. Ahí está. Check. Ok, está. Para saber en qué orden quedó, con el botón de check, aquí estamos viendo, mira,
Paso 1, pista número 11. A ver. Paso 1. Check. Ahí está. Ok, ahí llegó al final. Paso 1, track 11. Paso 2, track 27. Paso 3 es el track 7. Ok. Y ya si ustedes quieren agregar, por ejemplo, la novena pista, damos aquí en push. Ya la confirmamos. Entonces quedaría así. 11, 27, 7, 9. Ahí quedó ya programado de esa forma. Pero le vamos a poner que repita. Entonces la última pista es la 9. Y de la 9 se va a regresar otra vez hasta la 11. ¿Ok? Porque es la primera pista. El step 1 es la pista 11. ¿Ok? Entonces vamos a dar el playback. Y aquí va a ser producción normal sin... Siete. Sigue 9. Y del 9 se va a regresar otra vez al 11. Vamos a darle stop. El programa se queda activo. Es decir, si yo le doy playback, otra vez va a volver a repetir eso. Pero por ejemplo vamos a dar aquí en repeat y aparece el número 1 pequeñito enseguida de repeat. Entonces vamos a tocar la pista. Mira, vamos a poner la pista. Ay, aquí ya otra vez estoy. A ver, espérame. No, clear. Ahí está. Vamos a tocar la pista 7. A ver. La 9 otra vez. Bueno, apareció con la 11. 9. Cuando termine de tocar la pista 9, va a volver a tocar la pista 9. Vamos a ver el tiempo remanente. A ver aquí. Ok, aquí podemos configurar, por lo visto, el tiempo. Cuánto tiempo quieres que dure ese fade también. Ok, aquí está, mira, quedan menos 1.53 minutos. Ese es el tiempo remanente. Pero aquí, por ejemplo, se sabe que es el tiempo, editar el tiempo del fade. Aparece aquí en fade. Y ahí le puedes poner cuánto tiempo quieres que dure esa entrada o salida del fade. Ok, entonces queda 1.53. Vamos a adelantar, mira, aquí va, es cuenta regresiva. Es el tiempo remanente. Y este es el tiempo acumulado de solamente de una canción. Ok. Está. Entonces, vamos a ver. Termina ese tiempo y va a volver otra vez con la pista número 9. Ahí está. Ok. Y aquí, por ejemplo, ahí va a aparecer otra vez la pista número 9 porque está en modo repetir. Ahí está, repetir una y otra vez la misma canción infinidad de veces. Ok. Ese es el modo programado. Vamos a borrar todo. Dale stop. Y vamos a borrar todo el programa. Ahí está. Todo el programa ya está borrado. Ok. Ok. Ese es el modo programado. Y también, bueno, aquí lo que me está faltando es programar la música entre varios discos. Ahora a ver si lo podemos, porque hay varios equipos y a veces, a ver. Ok. Programar.
disco 1, vamos a dejar que era el mismo el número 9, damos enter. Ok, no, aquí estamos en disk check, no, estamos en modo programado. Ok, modo 9, check. No, aquí también hacemos music scan, no quiero eso. Vamos a borrar que quede nomás la pista número 9. No. Ok, no. Paso 1, 2. Dos veces se programó aquí el 9. Ok, este es el disco 2. A ver, el disco 4. Ah, ok. Ya está. Espérame. Ok, déjame ver. Ok, tenemos el disco 2. Pista número... A ver. Ok. Disco 2, pista 9. Paso 1. Ok, está bien. Hay 3 pasos. Voy a borrar el paso 2. Este otro lo voy a borrar también. Y nomás queda una que es la canción número 9. Entonces voy a pasarme al disco. El disco 3. Ajá, presionas el número del disco. Y aquí le vamos a poner que del 3 que toque la 13. Damos enter. Y por ejemplo me voy a regresar al disco 1. Ahí está. A ver, vamos a ver si estamos bien. A ver, vamos a checar. Disco 2, pista 9. Disco 3, pista 13. Y es todo hasta el momento. Vamos a entrar al disco 1. Ahí está. Disco 1. Ok. Así como está ahorita que decía sería aleatorio. Pista 23. Ok. Quedó de la siguiente forma. Disco 2, pista 9. Disco 3, pista 13. Disco 1, pista 23. Fin. Ok. Entonces, de esa forma ya estoy haciendo yo un programa usando no solamente un disco, sino varios discos. Ok. Entonces, quiere decir que vamos a empezar con la pista número 9 del disco 2. Vamos a ir de lleno. A ver, permítame. No, vamos a darle stop. Ok. Ahí está el disco 2. Ahora sí. Ahí está. Tiempo normal. Ahí cambia el disco 3. Debe tocar la pista 13. Y por último va a tocar la pista 23 del disco 1. Ahí se escucha cómo está cambiando.
Ok, ahí está. Ahí le hicimos un fundido de salida muy suave para que vaya bajando así la música. Ok. Por ejemplo, aquí vamos a abrir ya la bandeja y se pierde efectivamente la configuración que hicimos. Vamos a ver si es verdad, a ver si sigue o no. Ok, aquí necesito borrar. Aquí en Clear. Ok, vamos a cerrar otra vez. No, por lo visto se mantiene la programación. Disco 2, pista 9, disco 3, pista 13, disco 1, pista 23. Fin, ok. Algunos sistemas abre uno la bandeja y se pierde la configuración, pero por lo visto no, aquí se mantiene. Vamos a sacar los discos para ver si efectivamente ya cuando se cierre la bandeja y que detecte si hay discos, se mantiene la programación o la cancela. Ok, ahí está, ya no debe tener nada. Cerramos y va a verificar si en cada espacio hay discos. Efectivamente ya se perdió la configuración. Como pueden ver, la leyenda dice program. A ver, vamos a ver en check. No, efectivamente se borró. Entonces, una vez que se ha extraído los discos, la programación que uno había realizado ya se pierde. Ok, ya aquí está perdido. Vamos a ponerle modo continuo todos los discos y tal cual como estaba al inicio, pues vacío, indica que no hay nada al interior. Ok, entonces así es como funciona este equipo reproductor de discos compacto, que la verdad, siendo sincero, está muy bien, se desempeña muy bien, está súper bien el equipo, no hay ninguna duda con ello. Okay. Vamos a desconectar aquí nuestras terminales y le vamos a dar la vuelta para lo que es en la parte posterior, más que nada para mostrar lo que es el número de serie y la fecha de manufactura. Así luce en la parte posterior y las únicas salidas que tiene son tipo análogas, line out, ahí está. De este otro bando vamos a ver aquí su famoso número de serie, terminación 903, el modelo, ok, fabricado en China. Y por acá está la fecha de manufactura. Híjole, se me pierde un poquito, a ver, aquí está, mayo del 97. Ahí lo pueden ver, manufacturado en mayo de 1997. Ok, listo, pues ahí lo tienen. El equipo está funcionando perfectamente después de 26 años. Después de 26 años todavía está dando batalla. Ok, 26 años, ¿sí? Correcto. Ok, bueno, vamos a mandar aquí unos saludos. Vamos a mandar unos saludos. Déjame ver quién estaba pendiente aquí. Ok, vamos a mandar saludos especiales para Evelyn Rosario 5544, que nos comentó aquí amablemente en una publicación que hicimos hace menos de un día. Aquí le voy a responder directamente. Los productos o dispositivos los puede promocionar en los principales sitios de comercio electrónico y pues sin problema, adelante, es ahora sí que a promocionarlos. Ok, igualmente saludos a nuestros amigos, compañeros aquí que siempre nos siguen. Saludos a Marcelo Valenzuela, bienvenido de vuelta. Saludos a nuestro amigo Gabriel Vargas también, que es muy fan él de todos estos productos de audio, sobre todo los que son de buena calidad como lo es el Sony, pues también. Ok, bueno, pues ahora sí llegamos al final de este video, no sin antes invitarlos a que se suscriban, a que comenten, compartan y estén al pendientes de nuevas actualizaciones en el canal. Un detalle importante para las personas que estén interesadas en adquirir este producto, yo les voy a dejar el enlace directo a nuestra tienda en línea.
El video que está pendiente con música registrada vía Instagram, ahí les voy a compartir un video de 1 minuto y medio con canciones conocidas para que puedan apreciar mejor el potencial de este equipo. Y qué más, también les voy a compartir un enlace directo a otro equipo Sony que hace un mes había promocionado aquí en el canal, muy suave. Otro equipo que está vigente todavía, que es un JVC, un GVC, que es también sistema de carrusel de 5 discos. Esos videos los voy a compartir en la descripción. Y para las personas que estén interesadas en comprar este producto, muy importante aviso: como es un sistema de carrusel y es plástico, entonces necesita un manejo muy pero muy especial, con mucho cuidado. Entonces, ya por experiencia, si lo quieren pedir, si la gente que está viendo este video quiere ordenarlo vía Mercado Libre, lo mejor de todo es pedirlo con retiro a sucursal. No lo vayan a poner con servicio a domicilio. ¿Por qué? Porque el sistema te lo va a mandar por FedEx, y FedEx se va terrestre, tarda unos 7 a 10 días con posibilidad altamente de retrasarse otros 7 días. Entonces el manejo es más rudo, y en el peor de los casos, lo más seguro, y en especial estos modelos de sistema carrusel, es que van a llegar destruidos. El sistema ese que vieron cómo rota los discos llega quebrado. Entonces, si ustedes piden sistema retiro en sucursal, automáticamente les va a dar la opción de DHL o estafeta. Entonces, por DHL es servicio al día siguiente, es servicio aéreo, y DHL es 1 a 2 días de tiempo de entrega. El manejo pues es mucho más cuidadoso, es un manejo más, más precavido que si lo piden con servicio a domicilio, que se va por FedEx, súper tardado y con alta posibilidad de que llegue dañado tu equipo. Entonces, esa es una gran recomendación que les hago a las personas cuando van a encargar equipos delicados, como lo es en este caso el sistema reproductor de 5 discos. ¿Ok? Bueno, pues entonces, fuera de eso, pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a las personas que comentan, que se suscriben, las personas que comparten, me ayudan mucho con un like. ¿Ok? Apoyen con likes, son gratis, no cuestan $100 los likes. Hay mucha gente que de repente he visto aquí con youtubers que la verdad sí se merecen mucho más likes, y la gente a veces como que no los apoya, pero bueno, todo lo bueno sea bienvenido. Muchas gracias por su atención. Yo soy Bushwhacker y pues nos vemos en la próxima entrega. Saludos a todos, muchas gracias, que pasen un excelente día. Bye bye.